¿Cómo están amigos? Mi nombre es Guillermo y les doy la bienvenida a Ajeno al Tiempo. En el día de hoy vamos a volver a Suecia. Recordemos que ya había otro video de una banda sueca que fue el video de Opeth, de Blackwater Park, que al final te dejo el enlace para que veas si te interesa esa reseña. Y en el día de hoy traigo esta banda porque es muy frecuente, sobre todo más en la gente más grande, ¿no? Que está anquilosada en los años 80 y cree que el metal es lo que se hizo en esos años únicamente. Y cuando uno por ahí viene con algo nuevo, con una banda como que rompe esos esquemas, te trata de poser o te insulta o hay mucho hater. Pero con esta banda queda demostrado de que siempre hay una banda en todas las décadas subsiguientes, ¿no? Que rompe con todos los esquemas, rompe con todas las estructuras, como lo hizo Meshuggah, no solo con este trabajo, sino con trabajos anteriores, pero este podemos decir que es su obra cumbre y es Obscene del año 2008. Bienvenidos. Meshuggah es una banda formada en Suecia en el año 1985 bajo el nombre de Metallien, con el cual publicaron su primer EP el mismo año de su formación. En el año 1987 se cambiaron de nombre a Kalipash. Luego de una serie de conciertos de manera local se cambiarían su nombre por el actual Meshuggah, que en hebreo significa loco o demente. Ya con este nombre nuevo entraron a los estudios en el año 1989 para grabar un EP llamado Pisky Tesville. En este momento la banda estaba formada por el guitarrista Fredrik Thunderdal, el vocalista Jens Kidman y el bajista Peter Nordin. Thomas Hake, quien se haría cargo de la batería, ingresaría a la banda antes de que ésta publicara su primer álbum de larga duración, llamado Contradictions Collapse, en el año 1991. Este era un disco bastante poderoso, pero estaba más orientado hacia el thrash con claras influencias de Metallica. En este disco y el siguiente, Jens Kidman decidiría concentrarse en las vocales, ya que recordemos inicialmente él era cantante y guitarrista rítmico a su vez, dejándole esa labor al guitarrista Martin Hangström. La nueva alineación publicaría un EP llamado Non en el año 1994, pero una serie de accidentes obligaron a la banda a suspender sus actividades por ese año. Fredrik Thunderdal, quien era carpintero, se cortó un dedo y la yema del mismo tuvo que ser cosida nuevamente, el cual hace que en la actualidad pueda tocar prácticamente como si nada hubiera pasado. Como si esto no fuera suficiente, el baterista Thomas Hake tuvo un accidente con una moledora, la cual le aplastó su mano. Por dichos inconvenientes la banda estuvo parada varios meses. Llegaría el año 1995 en el cual la banda grabaría su segundo larga duración llamado Destroy, Erase, Improve. Luego llegaría el año 1998 en el cual la banda grabaría un disco bisagra en su historia llamado Chaosphere, en el cual afianzan su sonido y una nueva propuesta en el metal. Luego llegaría el año 2002 en el cual editarían otro asombroso trabajo llamado Nothing. Este es considerado un disco muy maduro y con la fuerza de Meshuggah centrándose en el sonido y los ritmos. La producción era clara y brutal y se usaron guitarras de 8 cuerdas, lo que llevó el sonido a un nuevo nivel de complejidad y brutalidad. Luego llegaría el año 2004 en el cual editarían un EP llamado I, el cual estaba compuesto por una sola canción de 21 minutos de duración. Luego llegaría el año 2005 en el cual publicarían su quinto trabajo discográfico, el asombroso y colosal Catch 33. En la misma onda sónica que el EP I,
pero con una producción más pulida. En este álbum se destaca que la batería eran baterías digitales, es decir, que estaban programadas por computadora. De esta forma llegarían al año 2008, en el cual editarían su obra cumbre llamada Obscene, que representa uno de los discos más importantes del metal contemporáneo y sobre todo del metal vanguardista. De este álbum hay que destacar que tuvo un tedioso trabajo de estudio. Luego de medio año de composición, Meshuggah entraría a los estudios en Estocolmo, Suecia, para dar principio a la grabación del disco. La banda tuvo un arduo trabajo para completar la grabación en 6 meses. Thomas Hackett pasó las primeras 4 semanas grabando los ritmos de batería. Grabó entre 20 y 30 tomas para cada canción. Cuando terminó, pasó otro mes estudiando y eligiendo las mejores tomas que posteriormente formarían parte de los temas definitivos. Al mismo tiempo, Hangström y Thorderdal grabaron meticulosamente sus guitarras y Dick Lövgren abordó las líneas de bajo. Los últimos 3 meses de grabación del álbum fueron invertidos en la voz de Jens Killman. Hasta el momento, este fue el trabajo que más tiempo tardaron en grabar. La formación de la banda para este disco era el siguiente: Jens Killman en las voces, Fredrik Thunderland en guitarra, Thomas Hackett en batería, Martin Hangström en guitarra y Dick Lövgren en el bajo. Bueno, ya metiéndonos con la portada, la idea de la misma, o sea, el concepto, fue idea de Thomas Hackett, y para poder llevarla a cabo se contactaron con el artista alemán Joachim Luedke. Este es un artista muy reconocido que ya había trabajado con otras bandas como Arch Enemy, Creator, Dimmu Borgir, Marilyn Manson, Sopor Eternos, The Ensemble of Shadows, entre otros. Y en ella podemos ver un ser andrógino en posición de loto, cuya mitad inferior es femenina y la mitad superior masculina, repleto de sangre y con 3 brazos haciendo el número 6. El mensaje subliminal es el 666. Además, el título Obscene es un juego de palabras que combina la palabra obsceno con el término zen, el estado meditativo propio del budismo, una metáfora que refleja el hipotético logro del estado de paz mental por parte de la humanidad a través de lo obsceno y lo oscuro. Bueno, ya entrando en lo que es la parte musical, el álbum está compuesto por 9 canciones. El primer tema se llama Combustion. Y lo primero que llama la atención de este tema, ahí ni bien empieza, es como si los platillos de la batería estuvieran desfasados con la música. Esta es una banda que trabaja la polirritmia, pero después todo, como matemáticamente podemos decir, está todo calculado, o sea que todo después se termina uniendo. Incluso algunos le llaman esto metal matemático, también como algo así como lo que hace Tool en el disco Lateralus. Y bueno, ahí el tema arranca con una intro bien poderosa, demoledora, y ese es el riff que se mantiene constante en el tema, ¿no? Y lo que me gusta de este trabajo es que con esos primeros segundos, ¿no?, ya te atrapa, ya te anticipa que va a ser un gran trabajo porque de entrada capta tu atención. Tremenda la voz de Jens Killman. Y bueno, como vamos escuchando, la verdad que es una banda que empieza arrasando con todo. Y bueno, ellos son los creadores de un nuevo estilo en el metal llamado Djent. Como para definirlo, es un estilo extremo que mezcla lo extremo con el groove y lo progresivo. Y este tema habla sobre el poder destructivo del odio y las consecuencias de la codicia humana. Bueno, después pasamos al segundo tema, que es Electric Red. Bueno, ahí va la voz de Jens Killman, la verdad que es brutal, ¿no? Es arrasadora, es una topadora. Como vemos, los temas estos, o sea, si bien son temas brutales, pero no son temas veloces, son temas a medio tiempo. Y lo que hace Meshuggah es demostrarte que no se necesita ser veloz para ser extremo y brutal, como que te va cocinando lentamente.
Es una tortura a medio tiempo. Y bueno, ahí vemos, tiene esas partes progresivas, que no es el mismo metal progresivo pues, de lo que hace bandas como Dream Theater, bandas como Symphony X. Es un progresivo más tirado a lo que hace Tool. Bueno, después llegamos al tercer tema, que es Bleed, que bueno, este es el tema más conocido del álbum, ¿no? Incluso hay un videoclip, la verdad está espectacular, muy bueno, muy flashero, que después véanlo. Y bueno, la letra de este tema habla sobre el pasaje de la salud al estado de estar moribundo de una persona que sufre un sangrado por un aneurisma cerebral, que es una malformación arterial que cuando se rompe produce un sangrado en el cerebro. Y bueno, después también este tema hay millones de videos de youtubers tratando de tocar estos temas con la batería, ¿no? Porque la verdad que el trabajo de Thomas Hackey es impresionante, la verdad que la complejidad y la capacidad y la ejecución, la calidad para ejecutar estos temas son muy altos, son temas complejos y no es fácil tocarlo con la batería, ¿no? Impresionante la verdad el trabajo de Thomas Hackey. Y uno se pone a escuchar y dice, ¿cómo hace para tocar esto? Porque la verdad tiene que ser un pulpo para manejar el doble bombo, los platillos, la verdad que es impresionante realmente, ¿no? No, la verdad que es tremendo, impresionante. No, tremendo, tremendo. No, la verdad que esto a mí me encanta. Tremendo lo que hace Meshuggah. Es algo nuevo, algo distinto. Le da una vuelta de tuerca a todo lo que se venía haciendo. Y no solo eso, sino que están innovando, creando un nuevo estilo. Y bueno, no solo es compleja la parte musical, sino también la parte lírica, ¿no? Porque las letras son bastante abstractas y por ahí no es fácil llegar a entender o interpretar de qué tratan o qué te está queriendo transmitir la banda, ¿no? Bueno, que este tema, como habíamos dicho, habla sobre un sangrado por un aneurisma, pero no te lo dice así tan fácilmente, ¿no? Y la letra dice más o menos así: rayos de fuego barren mi cabeza, ataques de dolor cada vez más comprometidos, receptores sensoriales sucumben, no soy nadie ahora, solo agonía. Mi líquido carmesí se derramó frenéticamente. El fluido rubí de la vida suelto, las ondas ascienden a la superficie de mis ojos. Sus bolígrafos dibujan al azar a voluntad. Una mirada de dolores engendrados a su paso. El engendro bastardo de un ser rebelde. La regurgitación de mi micronémesis, salivando rojo ante la perspectiva de mi ruina, mi condena. La verdad que está muy bueno, ¿no? Cómo te lo describen de forma metafórica. La verdad me gusta a mí ese tipo de letras porque sumerge como en un universo desconocido, un universo críptico, en el cual cada uno tiene que darle la interpretación que más le parezca, ¿no? Al no ser temas tan concretos, se da para que uno interprete varias cosas. No, ahí escuchamos cómo suena el bajo de Dick Logren. Es impresionante, ¿no? Los temas son una lenta agonía hacia la muerte, ¿no? Te va demoliendo, te va triturando de a poco, con un sonido brutal, un sonido progresivo, un sonido groove, y con la voz ahí de James Killman que pasa por encima. Tremendo, demoledor. Eso me ayuda. Bueno, después viene el tema 5, que es Obscene, que es justamente el que da nombre al tema. Y bueno, como decíamos al principio, ¿no? Este es una mezcla entre lo obsceno y la tranquilidad de la persona, ¿no? O sea, convivir en esa armonía, podríamos decirle. Tremendo, la verdad brutal. No, la verdad a mí me encanta esta banda. El sonido es
impresionante, un trabajo fenomenal, vanguardista. Bueno, después llegamos al tema 6, que es This Spiteful Snake. Este otro temazo también, te huele la cabeza. No, tremendo. Si te gusta el metal progresivo, te gusta lo extremo, esta es tu banda, porque la verdad que el trabajo que hacen es sensacional. Uno escucha y te das cuenta que es algo progresivo, pero como habíamos dicho, no viene por ahí de la mano de lo que hace Dream Theater, sino yo lo emparento más a lo que hacen bandas como Tool, ese estilo de progresivo. Bueno, después viene el tema 7, que es Pineal Gland Optics. Y este es otro temazo también, que es como el primero. Al principio es como que te marea un poco porque uno siente como si la batería fuera por un lado y la música va por otro, pero en un momento como que se encuentran y ahí como todo cobra sentido. Y cada compás está milimétricamente calculado, ¿no? Por eso, como decíamos, muchos le llaman metal matemático, math metal, bueno, otro nombre más que le ponen. Después viene el tema 8, que es Bravus. Y bueno, este es otro temazo que arranca con un doble bombo veloz y después entra la banda con toda la brutalidad, sonidos extremos, sonidos progresivos, demoledor, arrasador, te parte la cabeza, tiene partes brutales, y el bajo ahí sonado, un sonido bien latoso, te va demoliendo de a poco, ¿no? Un temazo espectacular. Y bueno, después el disco termina con el tema 9, que es Dancers to the Discordant System. Que bueno, este tema es una crítica oscura y satírica de lo que es la sociedad moderna, ¿no? Y aquí habla de los peligros de la fe ciega que tiene la gente en los líderes. Y no solo en los líderes, sino en las instituciones y los sistemas que implementan estos líderes. Y también pinta un panorama en lo que hace la gran mayoría de la gente, ¿no? Que basado en su ignorancia siguen ciegamente a estas personas para cumplir sus oscuros objetivos. Y bueno, así termina este gran trabajo, una gran obra extrema, brutal, y como he dicho, ¿no? Es como que te va cocinando lentamente. Si tuviera que definirlo en términos boxísticos, es como una victoria por puntos, ¿no? Porque en cada round te va liquidando, te va triturando, y Meshuggah te demuestra que no se necesita ser veloz para ser extremo, ¿no? Bueno, también como había dicho en el video de Opeth, que ahí les dejo el enlace, son bandas distintas, son bandas que te podrán gustar o no, pero están proponiendo cosas nuevas a las que ya se había hecho, que rompen el molde, rompen con las estructuras convencionales. Si se venía tocando muy veloz, como por ahí como tocaban las bandas de lo que hacían brutal death metal, cada vez más velocidad, Meshuggah hace todo lo contrario, le baja velocidad y te demuestra que aún así se puede ser extremo, ¿no? Y bueno, este trabajo es un ejemplo, y justamente quería hablar a propósito de él, porque te demuestra que el metal no es solamente lo que se hizo en los 80. Obviamente hay muchas bandas clásicas, digo clásicos, que nadie va a negar eso, digo, es con los que uno, cuando recién empezaba a escuchar este estilo, con los que uno por ahí empieza, ¿no? Pero el metal no termina ahí, siempre en cada década van saliendo bandas nuevas, con nuevas propuestas, y van a seguir saliendo. Entonces, si uno está anquilosado en esas mismas bandas, sigue escuchando los mismos discos, se pierde todo lo que va saliendo. Así que eso justamente es la importancia de Meshuggah. Y este disco va a trascender en el tiempo, y es un disco en el que muchas bandas, es un espejo para muchas bandas de lo que es el metal vanguardista, sí, el metal de propuesta, y es una influencia, ¿no? Como había dicho, para muchas bandas, para seguir creando cosas nuevas. Así que bueno, amigos, los leo en los comentarios, me interesa saber qué les pareció el trabajo y bueno, nos estamos viendo en la próxima con nuevas reseñas. Les mando un abrazo.